En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, hay una casa que nadie se atreve a tocar. Con sus paredes rotas y ventanas polvorientas, parece un monumento a la desesperación. Se dice que la casa estuvo maldita desde que la bruja que habitaba allí fue condenada a muerte. La leyenda cuenta que antes de ser quemada en la hoguera, juró vengarse de todos aquellos que se atrevieran a entrar en su morada. Nadie ha sobrevivido al intento de desafiar esa maldición, y con el paso del tiempo, la historia se ha convertido en una advertencia que la mayoría prefiere ignorar. Un grupo de jóvenes, ansiosos por vivir una experiencia aterradora, decidieron aventurarse en esa casa, armados con cámaras y micrófonos para grabar lo que sería su noche de terror. Nadie les había contado lo que verdaderamente ocurriría. No sabían que lo que se estaba a punto de desatar era más allá de cualquier pesadilla. La noche comenzó tranquila, como una burla del terror que les esperaba. La casa, solitaria entre los árboles, parecía ser parte de un cuento macabro. El viento soplaba de manera extraña, como si las ramas de los árboles susurraran secretos oscuros. Con la primera risa nerviosa, cruzaron el umbral de la puerta, sin saber que esa sería la última risa que escucharían. Los primeros minutos fueron divertidos. Se burlaban del lugar, tomando fotos y videos de las paredes roídas y los muebles cubiertos de polvo. Pero cuando uno de ellos decidió subir al segundo piso, algo cambió. Una sombra se movió entre las esquinas de su visión. Pensó que era una ilusión, una simple corriente de aire que jugaba con su mente. Sin embargo, esa sombra no era producto de su imaginación. El primer grito rompió el aire. Algo había atrapado a uno de los jóvenes en el piso superior, algo que no era humano. El grupo corrió hacia la escalera, pero el pasillo que antes parecía interminable, ahora parecía un laberinto sin salida. Puertas que no llevaban a ningún lado, pasillos que se alargaban más de lo que deberían. El sonido de una risa macabra resonó en las paredes, llenándolos de pavor. Y en la oscuridad los ojos de la bruja brillaban como dos faros amarillos fijos en ellos. La casa comenzó a cerrarse sobre ellos. Las paredes crujieron, los pisos vibraron bajo sus pies, y la atmósfera se volvió espesa, imposible de respirar. En ese momento, se dieron cuenta de que algo estaba en ellos. Algo estaba observando cada uno de sus movimientos, acechando en la oscuridad. No estaban solos. De repente, una puerta se abrió por sí sola. Una corriente fría recorrió la habitación, y una figura apareció ante ellos. Era alta, demasiado alta. Sus ojos eran como dos pozos de fuego, sus dientes eran como cuchillos, y su piel, arrugada y gris, parecía de piedra. La bruja, que había estado esperando siglos para ser liberada, se materializó en toda su oscuridad. No era humana, sino una entidad de pura maldad, que había nacido del miedo y la desesperación. Los jóvenes intentaron correr, pero la casa ya no los dejaría salir. Cada vez que giraban una esquina la casa cambiaba. Los pasillos se alargaban, las puertas se cerraban, y la bruja los perseguía con su risa inhumana. Uno a uno, fueron cayendo. La bruja los arrastró hacia la oscuridad, sus gritos ahogados por el ruido ensordecedor de la tormenta que había comenzado fuera. Cada uno de ellos fue devorado por la maldición de la casa, sus cuerpos desapareciendo en las sombras. El último sobreviviente, con el corazón palpitando de miedo, encontró lo que parecía una salida. Una puerta en el fondo del pasillo, una luz tenue brillando al otro lado. Con la esperanza de escapar, corrió hacia ella, pero cuando la abrió, vio algo que lo paralizó por completo. Allí, en la habitación, estaba todo lo que había quedado de sus amigos en sus rostros, atrapados en las paredes, distorsionados por el miedo, sus ojos abiertos pero vacíos, como si supieran que no podían escapar. La casa los había reclamado, sus almas ahora condenadas a vagar para siempre. La bruja había logrado lo que quería. La casa era suya, y ahora sus gritos quedaban atrapados en las paredes. El joven, en un último intento de escapar, se volvió hacia la puerta, pero allí estaba ella. La bruja, con su rostro demacrado, sus ojos ardiendo de odio, se le acercó lentamente. No necesitaba hablar. Con un simple gesto, su cuerpo fue consumido por las sombras, y su alma fue arrastrada al abismo de la casa maldita. Desde esa noche, la casa sigue allí, esperando en la oscuridad, como un monstruo que nunca duerme. Los que se atreven a acercarse dicen escuchar los susurros de las víctimas atrapadas, los gritos de los que no pudieron escapar. La bruja sigue observando desde las ventanas rotas, y aquellos que osan desafiar la maldición, lo hacen sabiendo que nunca regresarán. La casa maldita sigue esperando, y su hambre no ha cesado. Comenta tu opinión. Comparte con tus amigos si te atreves y suscríbete para no perderte más contenido aterrador.